En Ecatepec, uno de los municipios más violentos de México, el amor se convirtió en un pacto con la muerte. Detrás de una fachada común, una pareja juró amarse hasta el final, y ese final llegó teñido de sangre. Durante años, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez engañaron, secuestraron y asesinaron a mujeres inocentes. Lo que parecía una relación marcada por la marginalidad y la locura, pronto se transformó en uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de México. Hoy te contaré la historia de El amor más oscuro, la pareja asesina del monstruo de Ecatepec. Juan Carlos Hernández Béjar. Nació en 1985, en un entorno de miseria y maltrato. Su madre, una mujer descrita por él como fría y violenta, lo golpeaba y lo humillaba constantemente. En declaraciones posteriores, Juan Carlos confesó que ella lo obligaba a presenciar actos sexuales con distintos hombres y que incluso lo vestía de mujer para burlarse de él. Ese trauma sembró en su mente un resentimiento profundo. Con los años, esa rabia se transformó en un odio absoluto hacia las mujeres. A los 10 años fue víctima de abuso sexual por parte de una vecina adulta. Según psicólogos forenses, aquel suceso reforzó su idea de que las mujeres eran crueles, depredadoras y merecían sufrir. En la escuela lo consideraban un niño solitario, inestable, con estallidos de ira y comportamientos extraños. Desde entonces mostraba un gusto por el sufrimiento ajeno. A los 13 años fue diagnosticado con trastorno esquizoide de la personalidad y tendencias psicopáticas. Pasó por instituciones psiquiátricas en al menos 2 ocasiones, pero su tratamiento nunca fue constante. La Fiscalía de Justicia del Estado de México reveló años después que existían antecedentes de reportes psiquiátricos previos a sus crímenes, aunque nunca se dio seguimiento. En su adolescencia, Juan Carlos comenzó a obsesionarse con la lectura de crímenes reales y asesinos seriales internacionales. Admiraba a Jeffrey Dahmer, Ted Bundy y Richard Ramírez. Veía documentales, recortes de periódico y escribía en libretas sobre sus ideas de limpieza social. Creía que su misión era eliminar a las mujeres malas, aquellas que, según él, engañaban o destruían hogares. En entrevistas posteriores, declaró con total frialdad: "Las mujeres son hipócritas, y yo nací para castigarlas". Esa mentalidad, unida a su desprecio por la sociedad, lo volvió un predador silencioso, esperando el momento de actuar. Patricia Martínez Bernal, su cómplice devota. Nació en un entorno igual de roto. Hija de un hombre alcohólico y una madre ausente, vivió una infancia de violencia, pobreza y abandono. Abandonó la escuela en quinto de primaria y desde los 12 años trabajó en tianguis, limpiando casas y vendiendo ropa usada. Sufrió maltratos de varias parejas antes de conocer a Juan Carlos. Y cuando él apareció, la hizo sentir vista por primera vez. En los expedientes judiciales, los psicólogos la describieron como una mujer dependiente emocional, con baja autoestima y rasgos de sumisión extrema. Juan Carlos la convenció de que el mundo estaba en su contra. Le dijo que las mujeres lo habían dañado y que solo ella podía ayudarlo a castigarlas. Patricia aceptó ese papel. Y con el tiempo, comenzó a justificar cada uno de sus actos como una prueba de amor. Durante el juicio, un perito del Instituto de Servicios Periciales del Edomex afirmó que Patricia mostraba síndrome de esclavitud emocional, pero también participación activa y consciente en los asesinatos. Se conocieron en el año 2008, en un tianguis de Ecatepec, mientras Juan Carlos vendía películas piratas y Patricia ofrecía ropa usada. Según los vecinos, al principio parecían una pareja común, tranquilos, trabajadores, siempre juntos. Pero puertas adentro, la relación era otra historia. Juan Carlos controlaba todo: qué comía Patricia, cómo se vestía, a quién veía y qué debía pensar. La convenció de que eran especiales, que su amor estaba por encima de las leyes y la moral. Vivían en una pequeña casa en la colonia Jardines de Morelos, una zona densamente poblada, con altos índices de violencia y desapariciones. Nadie sospechaba que, en esa misma casa, se incubaba uno de los horrores más macabros del país. Juan Carlos veía en Patricia la extensión de su voluntad. Y Patricia, ciega por la necesidad de afecto, se convirtió en su cómplice más leal.
Ella le ayudaba a atraer a las víctimas, a mantener las apariencias y participaba en las tareas más escalofriantes. En las entrevistas con la policía, Juan Carlos lo dejó claro. Ella sabía todo. Yo le decía que íbamos a limpiar al mundo, y me decía que sí. Ese pacto fue sellado con un juramento, amarse hasta el final. Un amor que pronto se convertiría en una alianza de muerte. Dos personas destruidas por dentro, unidas por la miseria, la frustración y el odio. Juntos, darían inicio a una cadena de asesinatos que estremecería a México entero. Así comenzó la historia del monstruo de Ecatepec y de su pareja asesina. Según las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, todo comenzó entre 2012 y 2013. La primera víctima fue una mujer del mismo barrio, una conocida de Patricia. Discutieron. Patricia se sintió humillada, y cuando se lo contó a Juan Carlos, él simplemente respondió: entonces, que desaparezca. Esa misma noche, la mujer fue vista por última vez. Nadie volvió a encontrarla. Nadie escuchó sus gritos. En los reportes posteriores, los peritos señalaron que ese crimen fue el punto de no retorno. Desde ese día, el monstruo ya no pudo detenerse. Juan Carlos había probado el poder absoluto, y le gustó. A medida que pasaban los meses, la pareja perfeccionó su modo de matar. Patricia atraía a las víctimas con sonrisas falsas, promesas de trabajo o pequeños favores. Mujeres jóvenes, solas, confiadas. Nadie sospecha del mal cuando tiene rostro amable. Ya dentro de la casa, el aire cambiaba. La puerta se cerraba, y el silencio se hacía eterno. Los peritos describieron la escena como un entorno de sometimiento absoluto, donde cada detalle estaba calculado: cortinas cerradas, música a bajo volumen, vecinos acostumbrados a los ruidos extraños. Juan Carlos actuaba con frialdad quirúrgica, mientras Patricia observaba, callada, temblando entre miedo y devoción. En sus confesiones, Juan Carlos dijo que lo hacía por placer, pero también por venganza. Las mujeres son las culpables, dijo. Yo solo les devuelvo lo que merecen. No gritaba. No corría. No huía. Simplemente desaparecía a sus víctimas como si borraran nombres del mundo. Patricia era más que una testigo. En su mente, los asesinatos se convirtieron en un rito de amor. Juan Carlos la manipuló, la hundió, la moldeó hasta convertirla en su reflejo. En su declaración ante la policía, dijo con voz temblorosa: si él mataba, yo lo ayudaba, porque era mi esposo. Porque lo amaba. Los peritos psicológicos no encontraron remordimiento. Solo sumisión y deseo de agradar. Ella le ayudaba a limpiar la escena, a ocultar los restos, a seguir con la vida como si nada hubiera ocurrido. Mientras el horror dormía bajo su techo, ellos servían la cena a sus hijos. Ruido de platos, risas infantiles, luego silencio. Lo que para el mundo era amor, para ellos era un pacto con la oscuridad. En Jardines de Morelos, las desapariciones aumentaban. Mujeres jóvenes, madres solteras, vecinas del tianguis, una tras otra. Los familiares pegaban carteles, hacían marchas, suplicaban justicia. Pero Ecatepec ya estaba anestesiado. En ese lugar, la muerte era una vecina más. Nadie sospechaba de la pequeña casa de paredes desgastadas, donde una pareja vendía ropa usada y cuidaba niños. Nadie imaginaba que, detrás de esa puerta, se acumulaban secretos imposibles de nombrar. Años después, los agentes encontrarían cuadernos escritos por Juan Carlos, donde relataba cada crimen como si fuera una historia de amor. En las páginas, describía lo que sentía antes, durante y después de cada asesinato. Escribía sobre el olor de la muerte, la calma que le seguía, y sobre cómo Patricia lo abrazaba después. En sus palabras, ella era la única que lo comprendía. Entre 2012 y 2018, más de 20 mujeres desaparecieron en esa misma zona. La mayoría tenía algo en común: habían hablado, aunque fuera una vez, con Patricia. Los vecinos escuchaban rumores, pero preferían callar. Porque en Ecatepec, el miedo manda. Las calles son largas, los callejones oscuros, y las promesas de justicia se pierden con el amanecer.
Mientras tanto, dentro de esa casa, la pareja celebraba su propio infierno. Juan Carlos decía que mataba por placer. Patricia, que lo hacía por amor. En realidad, ambos lo hacían por necesidad. Porque para ellos, el amor no era vida, era sangre. Así comenzó su historia. Una historia escrita con gritos que nadie escuchó, con huesos que nadie reclamó, y con el eco de un amor que se transformó en una pesadilla eterna. El monstruo ya había despertado. Y nada podría detenerlo. Al principio, los crímenes de Juan Carlos y Patricia parecían aislados, ruidos perdidos en una colonia donde la violencia ya era parte del paisaje. Pero algo estaba cambiando. La pareja ya no actuaba solo por impulso, ahora había rituales, roles, y un sistema meticulosamente construido para cazar a sus víctimas. Patricia controlaba el primer paso. Ella observaba la calle desde la puerta, desde el tianguis, desde la ventana. Medía a las mujeres. Las solitarias. Las preocupadas. Las que cargaban bolsas pesadas. Las que regresaban tarde. Las que tenían la mirada cansada. Ese era su terreno. Esa era su especialidad. Con una habilidad inquietante, sabía reconocer quién aceptaría su palabra amable, quién se confiaría por un instante, quién jamás pensaría que la sonrisa de otra mujer pudiera ocultar algo más. A menudo, ellas aceptaban sin dudar. Era solo un favor, solo una compra, solo un minuto. Y ese minuto bastaba. Mientras Patricia elegía, Juan Carlos observaba desde la oscuridad de su casa. Sabía cuándo actuar sin que se lo pidieran. En su mente, cada crimen era una confirmación de lo que él creía ser, una figura de poder, un depredador construido por sus propias fantasías violentas. Había estudiado, por años, cómo engañar, cómo manipular, cómo convertirse en aquello que más temía. Muchos testimonios posteriores revelaron que él llevaba un registro mental de cada víctima, como si las catalogara en su propio universo torcido. Era metódico. Era calculador. Y, sobre todo, era paciente. La verdad no salió a la luz como un acto heroico, ni como resultado de una gran investigación. Surgió, por accidente. Por un instante de descuido. Por un movimiento torpe que dejó expuesto lo que llevaban ocultando por años. El hallazgo no llegó por una orden judicial, ni por una redada. Fue una simple patrulla. Un par de agentes aburridos en una calle sofocante. Ahí estaban Juan Carlos y Patricia, empujando una carriola vieja, de tela gastada. Una imagen casi tierna. Casi absurda, si no fuera por cómo Patricia hundía las manos en el manubrio. Como si no quisiera soltarla jamás. Cuando los agentes se acercaron, Juan Carlos se tensó de una forma tan antinatural que alarmó. El hombre tenía los ojos abiertos de más, como si temiera que una sola pregunta pudiera derrumbar todo su mundo. ¿Qué llevan ahí?, preguntó el oficial. Un silencio grueso cayó sobre el aire. Demasiado grueso para ser normal. Patricia tragó saliva. Juan Carlos apretó la mandíbula. Y los policías insistieron. Cuando levantaron la tela desgastada, el olor fue lo primero que golpeó. Un olor denso, penetrante, imposible de confundir. Un olor que, en cuanto tocó las narices de los agentes, les revolvió algo dentro. El oficial que revisó la carriola retrocedió de inmediato. El otro perdió el color del rostro. Lo que había debajo no era algo que pudiera explicarse con palabras calmadas ni excusas improvisadas. Era la prueba absoluta de que algo atroz llevaba ocurriendo durante mucho tiempo. Algo que esa pareja trasladaba por la calle, como si fuera parte de su rutina diaria. La manta cayó al suelo. El agente que la levantó apenas podía respirar. Y en ese segundo, Juan Carlos supo que todo había terminado. Los policías los esposaron con manos temblorosas. Patricia no lloró. No gritó. Solo tenía una expresión vacía. Como si supiera que lo inevitable por fin la había alcanzado. Juan Carlos, en cambio, soltó una sonrisa pequeña, torcida. Una sonrisa que heló la sangre de los agentes. Una sonrisa que parecía decir: ya era hora. En la patrulla,
El silencio fue demasiado. Demasiado pesado. Demasiado lleno de aquello que habían visto y olido. Y entonces, sin que nadie lo presionara, Juan Carlos abrió la boca. Y habló. Habló. Como quien finalmente se quita un peso de encima. Como quien relata un secreto prohibido. Como quien revive algo que disfrutó demasiado. Los oficiales escuchaban sin poder procesar cada frase. Cada palabra añadía una sombra más grande, más fría, más imposible de borrar. Y lo que inició como una simple revisión callejera se convirtió en uno de los descubrimientos más aterradores en la historia del municipio. El juicio del monstruo de Ecatepec y su pareja no fue un proceso común. Desde el primer día, la atmósfera en la sala era tan densa que parecía absorber el aire. Cada persona que entraba, jueces, abogados, peritos, reporteros, lo sentía en la piel, la presencia de dos individuos capaces de romper cualquier límite humano. Los familiares de las víctimas, sentados en las primeras filas, observaban con los ojos rojos, algunos conteniendo gritos, otros simplemente aferrándose a una fotografía o un escapulario. Muchos de ellos llevaban años sufriendo, buscando respuestas que jamás llegaron completas. Y allí, frente a ellos, estaban quienes les habían arrebatado lo que más amaban, mostrando una serenidad imposible de comprender. Los peritos describieron la casa, los objetos encontrados, los patrones, las coincidencias, los rastros. Cada testimonio era como una piedra más sobre el alma de los asistentes. Los expertos hablaban con lenguaje frío, técnico, pero la verdad que escondían esas palabras era un golpe brutal. El juez escuchaba con el ceño fruncido, tomando notas sin levantar la vista. Los abogados defensores intentaron argumentar problemas mentales, traumas, entornos de violencia, pero nada pudo justificar la magnitud del horror que se había documentado. El veredicto no dejó espacio a dudas. Condenas acumuladas, cadenas perpetuas simbólicas que sumaban más años de los que cualquier ser humano podría vivir. Según el Universal, acumulaban 327 años de prisión tras 8 condenas. Posteriormente, recibieron otra sentencia y llegaron a 367 años de cárcel. Además, fueron condenados a prisión vitalicia por el feminicidio de una menor de 13 años. Así que, técnicamente, su condena es de cientos de años, más una pena vitalicia para al menos uno de sus crímenes. Este caso nos recuerda que los monstruos no viven en cuentos, viven entre nosotros. La justicia llegó tarde, pero llegó. Las cicatrices, esas, jamás desaparecerán. Cada historia real es un recordatorio, el mal no siempre viene de desconocidos. A veces está más cerca de lo que imaginamos. Y lo más aterrador de todo, es que este no es el último caso. Si quieres conocer más historias reales que han marcado a México y al mundo. Si quieres entender cómo, cuándo y por qué nacen estos monstruos. Suscríbete a Enciclopedia Serial, activa la campanita y acompáñanos en cada investigación. Porque aquí, la verdad siempre se cuenta. Aunque duela. Nos vemos en un próximo video.